Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, un programa de alto voltaje de los días miércoles con Fausto Amador Arrieta y la quien les habla, Mimi Prado. Les recordamos que este programa lo pueden también seguir en YouTube, en alto voltaje Mimi Prado, que aparece el nombre. El programa de hoy es sobre Haití, un país herido por la violencia, la miseria, el miedo, el sufrimiento, donde todos los derechos han sido violados, y que está en una crisis en los últimos días que ha llamado la atención internacional. Haití es el primer país independiente de América Latina, el segundo después de Estados Unidos. Es la primera revolución triunfante de esclavos. Es la primera república negra en el mundo. Es el primer país en abolir la esclavitud. Eh, Suena maravilloso, ¿verdad? Pero debió pagar Haití la osadía de esos triunfos. Como Prometeo encadenado, las cadenas del racismo, la exclusión y otro tipo, y del colonialismo y del neocolonialismo le fueron impuestas como castigo. No vaya a ser un ejemplo para los esclavos negros norteamericanos. Va a tener que pagar la osadía de haber hincado al imperio francés y durante 200 años ha sufrido esta historia Haití. Y además, por ese racismo endémico en Haití, hemos, hemos sabido de ellos nada más de los negros que viven con el vudú, de los negros que comen chiquitos, de los que son ingobernables por sí mismos. ¿Es así la historia de Haití? ¿Eso es verdad o es parte de esa perpetua visión occidental sobre la negritud de los blancos occidentales? Frente a esto tenemos un nuevo programa sobre Haití y sobre lo que está pasando en este momento. Todo tuyo, Fausto. Muchas gracias, Mimi. Eh, con esa introducción, creo que diste una mirada panorámica muy clara de lo que está ocurriendo, porque Haití es un pueblo martirizado que vive una guerra que no se dice, una pesadilla de la que nunca se despierta. Es un país la más de las veces olvidados, pero vive una situación de crisis permanente, perpetua, inabordable. Son muchas sus carencias y todas se han ido acumulando una sobre otra. Carece de una clase política nacional propiamente dicha. Lo que tiene son coaliciones político-empresariales delincuenciales. Carece de real soberanía nacional, porque funciona como protectorado de las Naciones Unidas aún ahora, y en realidad de los Estados Unidos. Sus autoridades estatales, incluso las que acaban de renunciar, jamás fueron elegidas, sino designadas por una especie de coalición de embajadas. Hay una coalición de embajadas en Haití que prácticamente manda en Haití, Estados dirigidas por una Unidos, cosa que se Canadá, llama, Estados Unidos. sí, Francia, Estados Unidos, Canadá, y están lideradas por una cosa que se llama el Core Group, que es lo que ha derivado del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero todavía funciona y tiene respaldo militar. Y ahora ha perdido incluso las bases mínimas de seguridad ciudadana y su capital está tomada por un clan de bandas de delincuentes. Pocas cosas son tan difíciles de asimilar y mucho menos de explicar que ese interminable calvario. Comencemos por los últimos acontecimientos y las crisis inmediatas que nos han llevado al marasmo social, político, económico y de seguridad en el que se encuentra ese martirizado país, porque poco se habla de él. Puedo resumir diciendo que la cadena de intervenciones militares y políticas extranjeras han llevado a Haití a una situación de la que no puede salir
sin más intervenciones militares extranjeras. Oh, qué cosa. Es una culebra que se muerde la cola. Haití es como un enfermo terminal que su propia enfermedad es tan grave como los efectos inevitables de las medicinas que se le recomiendan. Pero está claro que la solución de Haití no está por el momento en manos del propio Haití. Bueno, vamos a tratar de explicar las cosas como son. La noticia de impacto más reciente fue que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, tuvo que renunciar el pasado lunes 11 de marzo, es decir, sí, la semana pasada. Un presidente nunca electo, Designado. designado por este grupo de, de embajadas, ¿no? Que controlan Sí, Haití. por el Core Group. Su dimisión aparece como resultado de una ola de violencia delincuencial sin precedentes y una crisis de inseguridad personal como jamás se había visto antes. Se habla de miles de asesinatos, centenares de secuestros, violaciones de mujeres, terror generalizado en la población, y eso en realidad es apenas lo que se ve. La realidad es que, como vos decís, este señor que nunca fue elegido se mantenía en el cargo solamente por la alcahuatería de la comunidad internacional. Es un hombre detestado, su impopularidad ha creado las condiciones para que bandas de delincuentes se apoderen todavía más del país. Bajo su mandato, el año pasado, las bandas mataron, hirieron o secuestraron a más de 8.500 personas. A comienzos de marzo, asaltaron las dos cárceles más grandes y dejaron en libertad más de 4.000 prisioneros. Con esa acción quedaron sueltos prácticamente todos los delincuentes Pero encarcelados, no pero solo los delincuentes, Fausto, ahí había encarcelados políticos, gente que se había puesto en algo y que tenían 6, 7 años sin juicio, ¿verdad? O sea, esas cárceles no eran solo de delincuentes. Incluso escuché a un analista haitiano diciendo, no son delincuentes esas bandas, son terroristas, ¿verdad? Y fueron armadas, por grupos específicos. bueno, la realidad es que efectivamente no todos los encarcelados eran delincuentes, la persecución política ha sido enorme y una constante, y la demora judicial es de muchísimos años, por eso un porcentaje muy alto de los que escaparon ni siquiera tiene acusaciones. Exactamente. Bueno, eso es parte de los problemas de Haití. Después del asalto de las cárceles, el gobierno decretó estado de sitio y eso no significó absolutamente nada. Con el refuerzo de los presos evadidos, en parte, las bandas dominan prácticamente el 80% de la capital. La policía abandonó las calles. Los mandos se refugiaron en barracas militares. Y aquí viene otro de los elementos a tener en cuenta de Haití. Los barrios residenciales de la élite económica se encuentran debidamente resguardados por cuerpos paramilitares privados fuertemente armados a sueldo de los grandes capitales de Haití. O sea, los grandes capitales han establecido arreglos bajo la mesa con las bandas delincuenciales y pagan por su seguridad. Y Y esas también bandas tienen, delincuenciales están formadas también por paramilitares que habían creado estos grupos. Por eso es muy complicado. Y también tienen puertos privados, así que cuando hablamos de inseguridad, estamos hablando de inseguridad de la población pobre de Haití. Pero la realidad es que la policía como tal está de rodillas. El ejército no existe porque Fue se abolido. suprimió teóricamente el ejército. Hay un total vacío de poder administrativo. La policía está bajo aceche. Los agentes de policía se visten de civil para pasar desapercibidos. El caos reina de forma absoluta. Hace una semana fue atacado el mayor puerto de descarga de contenedores de productos alimenticios y medicina. En medio del desabastecimiento que provoca eso, la hambruna acecha a una población de 9 millones de personas. 9 millones de personas están bajo nivel de pobreza. La comida se ha convertido en el mejor medio de reclutamiento de las bandas criminales. Se dice mucho que Haití es un estado fallido. Eso supone la existencia al menos de un estado nacional y eso nunca sería permitido a Haití.
Haití ha sido y sigue siendo un Estado intervenido. Incluso el día de hoy, ya lo habíamos dicho, las decisiones más importantes son tomadas por el Core Group, formado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene el respaldo militar. Toda decisión de peso, hasta el nombramiento del propio Ariel Henry, fue tomado por ese organismo. Por eso Haití es un Estado abortado, le diría yo, muchas veces abortado, no lo dejan nacer. Y todas las intervenciones extranjeras han terminado poniendo al país en un estado peor del que estaban antes de las intervenciones. Incluidas las intervenciones nefastas de Naciones Unidas, mal dirigidas y mal diseñadas. Es posible que sea Y lo claro, el mal manejo de las dirigido. ONGs, ¿verdad? Y de las tropas de intervención de Naciones Unidas provocaron miles de cientos de millones de muertos con el cólera, provocaron un montón de enfermedades, hubo violaciones y al dirigir todo el dinero hacia las ONGs, terminaron de eliminar el poco Estado que había en su momento. Estoy hablando en la época anterior a Moisés, en la época de Aristide. Es el peor infierno dantesco de una imparable descomposición social, económica y administrativa que ha llegado actualmente a estar en una casi total anarquía. Solo existe una autoridad sostenida por el crimen con bandas que han formado una especie de sociedad de crimen organizado. Esa autoridad, la máxima, es la G9, ANFAMI, una alianza de 9 pandillas de Port-au-Prince dirigidas por Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Este criminal jefe de bandas es un viejo agente de las Fuerzas Especiales de la Policía, pagado también en su momento y probablemente ahora también por grandes empresarios. Se hizo famoso en 2018 cuando todavía siendo policía se puso al mando de 7 bandas y encabezó la masacre de La Saline, un barrio donde fueron quemadas las viviendas y asesinadas más de 70 personas. Y él ha estado en varios otros incendios y en varias otras masacres. Bueno, ahí está Haití. ¿Cómo se llegó a este punto? Este resultado viene de muy lejos en su historia, pero no nos vamos a ir en estos momentos muy lejos. Para entender el espacio político y criminal de Barbecue, comencemos con el último escándalo internacional de Haití, que fue el asesinato de su presidente anterior, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Muchos dicen que ahí comenzó el caos actual, pero eso no es cierto. Lo cierto más bien es que el asesinato de Moïse fue parte del caos que ya venía. No se dice, pero aquí lo voy a plantear, el caos actual, el actual, no todo el de la historia de Haití, pero por lo menos la cadena de desastres actuales comenzó cuando Hillary Clinton, como secretaria de Estado de Obama, viajó a Haití a condicionar la ayuda norteamericana a que se cambiaran los resultados de las elecciones que habían tenido lugar, a cambiar los resultados, a ordenar que se pusiera a Michel Martelly, que era el candidato que Estados Unidos quería. Esa barbaridad no es ningún secreto, lo Y no narra es un el, invento, Wikileaks lo sacó. lo narra el Economist del 4 de febrero de 2011, diciendo que la intervención de Hillary, para no hablar de Wikileaks, que Wikileaks ocurrió en el 2010 y esto fue en el 2011. El Economist dice que la intervención de Hillary fue vista como el fin de la ilusión de soberanía de Haití. Dice el Economist. Habla de un sentimiento generalizado de frustración nacional que se expresa, dice el Economist, en la existencia de una contradicción perenne entre el anhelo haitiano de tener soberanía y la necesidad que también tiene de ayuda externa. Y dice, esa contradicción no se resolverá. Es decir, tiene que pagar su soberanía a cambio de la ayuda que recibe. Lo ha hecho por Bueno, 200 años. Martelly fue un régimen corrupto que se benefició de la administración de la ayuda internacional que recibió Haití después del terremoto de 2010, que es la intervención esa de las Naciones Unidas a la que te refería.
El mandato de Martelli se caracterizó por la instrumentalización de arreglos con la oligarquía, enlace de la policía con bandas de delincuentes y pagadas para perseguir a la oposición. Martelli impuso en 2017 la candidatura de su socio, Jovenil Moïse, un rico empresario, productor y exportador de banana. Con Moïse, el país siguió el camino que ya había abierto Martelli, de corrupción, represión, alianza con oligarcas y mayor involucramiento de bandas criminales y policía. ¿Mm? De hecho, eh, apenas 2 años después, en medio mandato de Moïse, en septiembre de 2019, el país estalló con las mayores protestas de su historia. Era el escándalo de Petrocaribe. Petrocaribe fue un programa de ayuda masiva de Venezuela a Haití que llegó a equivaler el 25% del PIB haitiano. Con esos recursos se suponía que Haití iba a poder financiar la lucha contra la pobreza, distribuir masivamente alimentos, hacer hospitales y escuelas y reconstruir la infraestructura destruida por el terremoto de 2010. Nada de eso ocurrió. De esos fondos se apropiaron ministros políticos y empresarios amigos del gobierno. Un reporte oficial publicado en enero de 2019 menciona con nombres y apellidos los negocios que se beneficiaron de esa ayuda venezolana. Ahí está una docena de ministros, diputados, alcaldes, decenas de empresarios y entre los grandes implicados aparece el nombre del presidente Juvenel Moïse y de sus empresas. La publicación de este reporte a comienzos del 19 se sumó al descontento que había surgido en julio de 2018, unos 6 meses antes, con el colmo, con toda la ayuda que recibía en combustible, Haití se dejó de subvencionar los combustibles. Y entonces la gasolina aumentó el 50% y de un momento a otro se dispararon los precios de la alimentación en una población que es 75% por debajo del nivel de la pobreza. En medio de ese descontento apareció el informe de la corrupción de Petrocaribe. Todo estaba para estallar y solo faltaba un tuit, una chispa. Esa chispa fue un tuit del cineasta Gilbert Mirabeau, que era una pregunta muy simple: ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Y la pregunta se convirtió en reguero de pólvora. Las redes sociales lo reprodujeron, las paredes de las ciudades se llenaron de pintas que decían lo mismo, y en septiembre el país explotó en 20 días de protestas. Bueno, en medio de esas protestas se produjeron tremendas masacres. Y ahí, en esas masacres, apareció la figura de Jamie Cherizier Barbecue, policía y al mismo tiempo capo de bandas criminales. Un reporte de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos dice que Barbacoa operaba con ayuda de la policía, que la policía facilitaba su movilización y garantizaba su seguridad durante los ataques. Con ese apoyo, dice el informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, las pandillas fueron consolidando su dominio territorial. Y nosotros podemos decir que eso llegó a tal punto que ya a comienzos de 2020, es decir, hace 4 años, no podían ser detenidas. En julio del siguiente año, Juvenal fue asesinado. Es decir, no fue el asesinato de Moïse el que provocó lo que estamos viviendo. Cuando asesinado, Ariel Henry asumió el mando y ya sabemos que quien decidió que tuviera el mando fue ese core group de las Naciones Unidas. No fue electo, dijo que iba a ser por poco tiempo, dijo que nunca había condiciones para elecciones y se fue prolongando, autoprolongando personalmente su mandato. ¿Qué se podía esperar del gobierno de Ariel Henry? Por supuesto que más de lo mismo, o peor de lo mismo, es lo que está ocurriendo ahora. Una total consolidación del poder de la delincuencia sobre el país. Pero los acontecimientos actuales son solo la más reciente estación del viacrucis de Haití. Y por eso debemos hacer una mirada más panorámica de su calvario. Y ese calvario comienza primero allá en su historia
con la esclavitud. Antes de entrar a la historia, y es porque nos quedan 1 o 2 minutos para el quiebre del cierre de la primera parte, eh, insisto en que no son solo delincuentes, la palabra delincuente deja por fuera una serie de acciones de estos grupos, son paramilitares, son terroristas, reciben las armas que pasan por Haití para el resto de Centroamérica y América, manejan el trato de personas y controlan el territorio para los grandes empresarios haitianos. Son más que delincuentes, Fausto. Claro que son delincuentes, pero son parte de algo mucho más demencial de lo que ahora vamos a hablar, vas a hablar posiblemente de que señala tan claramente la historia de Haití. Estamos en tiempo, ¿verdad? ¿O falta? Todavía falta un minuto y podemos ocuparlo para decir que en realidad estamos hablando aquí de una versión muy sofisticada, yo le llamaría mafiosa, porque es el componente histórico del que se conoce, de una forma muy sofisticada del crimen organizado, en donde implican al Estado, implican a los empresarios, implican todas las formas de delitos y se articulan. La única diferencia que no tenían con la mafia y que están teniendo ahora es la articulación interna, la posibilidad de crearse esa articulación interna. Y es por eso que este barbecue le dice la familia. Aquí estamos La en familia. tiempo. Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes, les recordamos que nuestro programa de hoy es sobre Haití, y que Fausto hizo todo un repaso de la situación actual de Haití. Sí, y ahora vas a entrar más en la parte más histórica. Hago esta introducción porque si quieren más detalles sobre esta parte, sobre lo que fue el manejo de la deuda que adquirió por la independencia Haití con Francia o su dependencia de Estados Unidos, también pueden ir a un programa anterior que está en YouTube sobre Haití que grabamos hace unos meses. Em, Fausto, los pasos del Via Crucis de Haití en su historia. Es, es cierto, es un vía crucis largo y vamos a ver las estaciones. Primero fue la esclavitud. Haití fue la más floreciente colonia francesa. En el momento de la Revolución Francesa, Haití suministraba el 50% de la producción mundial de azúcar. Era una producción basada en el trabajo esclavo de 500.000 negros traídos de el subsahara, o sea, de esta zona que ahora se está revelando. Y eran el 90% de la población de la isla. Piketty calcula, y esto es una cosa impresionante, dice Piketty que el comercio colonial aportó a Francia más riqueza que la que le dio a España todo el oro de la América española. ¿Te imaginas, Mimi? Eso En no, el momento, no me cabe, ¿verdad? No me cabe por el manejo de oro, plata y minerales de España. así es, y entonces yo he tratado de ver cómo lo entendemos. En los momentos en que se produce la Revolución Francesa, la fuerza de trabajo esclava de Haití le aportaba a la economía francesa el 35% de su PIB. Es una barbaridad. La, es decir, Haití le daba a Francia más de un tercio de todo lo que producía Francia internamente. Haití aportaba más de la tercera parte del producto francés y además Haití financió el apoyo francés a la Revolución Americana, a la independencia de los Estados Unidos. Más del 80% de lo que se gastó en las tropas francesas que participaron junto a Washington venían del trabajo esclavo de los negros de Haití. Bueno, el 17 de junio de 1789 la Revolución Francesa comenzó.
2 meses después se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En su artículo primero ya decía que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Y bueno, esa declaración de la libertad fue llevada a Haití por mano de los marineros que llevaban en los barcos que llegaban a traer los productos haitianos. Y las esclavas domésticas, que eran las únicas que sabían leer, Mimi, las circularon oralmente entre los esclavos. Nació una gigantesca efervescencia social y en 1791 se produjo la grandiosa insurrección coordinada de 50.000 esclavos. Primero se pidió la ciudadanía a los negros libres, después se exigió la abolición de la esclavitud, finalmente la independencia de Francia en una guerra cruentísima que duró 14 años. Una Un guerra bien ejército, compleja, era el muy compleja. ejército de Napoleón ya en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el ejército de Napoleón entró en 1802 porque Napoleón se dio cuenta el hueco que significaba en la finanza francesa la mano de obra esclava de Haití. Y entonces, para pagar sus guerras europeas, restableció oficialmente la esclavitud e intentó volverla a imponer en Haití. Envió a una expedición de 35.000 hombres con sus mejores soldados, no era cualquiera, al mando de uno de sus mejores generales, su cuñado Charles Leclerc, y las tropas negras haitianas, improvisados genios militares, derrotaron a las tropas napoleónicas que nunca habían sido derrotadas, nadie había logrado derrotarlos frente a los ejércitos europeos. Por Los este, haitianos, antes que ningún ejército europeo, los haitianos derrotaron a las tropas napoleónicas. yo Ibas a decir comencé algo. con la imagen de Prometeo encadenado, pero porque Prometeo le entregó el fuego a los hombres. Estos negros entregaron el fuego de la libertad a los esclavos en el mundo. Tenía que quedar encadenado de por vida como castigo con las cadenas del racismo y el neocolonialismo. Es impresionante. La gran derrota napoleónica se dio el 8 de noviembre de 1803, una batalla después de un año de luchas. La batalla de Vertières. 2 meses después, el 1 de enero de 1804, se declaró independiente y adoptó el nombre de Haití, que era como le llamaban los Taínos. nativos, los taínos le llamaban a la isla. Pero también ahí comienzan los grandes traumas de la República Independiente de Haití. Francia nunca reconoció la independencia de Haití y 10 años después de que Napoleón fuera derrotado en Waterloo, en 1825, Francia intentó retomar el control colonial esclavista porque también entendía la importancia que tenía Haití para la finanza francesa. Y entonces envió una flota de 14 buques de guerra con 528 cañoneras. Era en esos momentos la mayor armada del mundo en esos instantes. Solo Inglaterra tenía algo semejante y la envió a Haití. Y para evitar la guerra, los haitianos tuvieron que aceptar compensar las pérdidas que su libertad había ocasionado a los viejos propietarios esclavistas. Yo sé que se ha Haití, hablado de esto y nosotros mismos en un programa anterior, pero es que es inaceptable, ¿verdad? O incomprensible. Haití pagándole con su trabajo las deudas de Francia por haber perdido a esclavos que le enriquecieran. sí, Francia impuso y Haití aceptó. Yo no sé, yo pienso que tal vez pudo no haber aceptado y de haber sabido lo que había ocurrido en su historia, habría preferido morir en una guerra. Pero bueno, aceptó una deuda de 150 millones de francos oro pagaderos en 5 años. Vamos a Algunos tratar de ver dicen que qué era. son 300.000 millones de dólares de ahora. Vamos a ver qué es lo que significó primero en ese tiempo. Después vamos a tratar de ver qué es lo que significa ahora. Veámoslo en términos relativos. Francia vendió esos años toda Luisiana
un territorio 74 veces más grande que Haití, se lo vendió a los Estados Unidos por 60 millones de francos oro. Menos, casi un tercio de la deuda que impuso Haití. O sea, a Haití le cobró 3 veces más que lo que valía toda Luisiana. Veámoslo de otra manera. A Haití se le reclamaba la equivalencia a un año de todo el presupuesto francés. La deuda de Haití equivalía a 1500% más que su PIB. Es decir, en una deuda imposible de pagar. Y todo el desarrollo de Haití quedó maniatado allí. Haití también inauguró con esa deuda las nuevas trampas de la deuda externa del neocolonialismo. Como no podía pagar, la deuda haitiana se corrió en la Bolsa de París y la banca francesa la compró. Así, el país pagaba lo que no tenía y quedaba más endeudada. Pagaba después los intereses y tenía que pedir préstamos para pagarlo porque no tenía. La Tour Eiffel fue pagada por la deuda haitiana. Se usaron esos fondos para el canal de Suez, o sea, sobre la sangre de los negros de Haití. Las grandes obras de infraestructura de esa época fueron financiadas. El negocio era tan grande que el National City Bank de Estados Unidos decidió comprarlo. Y dijo, lo compro. Y entonces Haití quedó como deudora en las manos de Estados Unidos. Ahora los neocolonialistas que caen sobre Haití. Es importante tomar en cuenta lo que esto significó para el desarrollo institucional de Haití. Todos los demás países latinoamericanos han ido y en ese tiempo también se fueron endeudando, pero lo hicieron para construir infraestructura. Haití quedaba más endeudada que ningún país latinoamericano y era a fondo perdido, con un nivel tan grande de compromisos anuales que los intereses que pagaba anualmente por la deuda equivalían al 50% del PIB de Haití. Yo me pregunto qué más podía hacer Haití con lo que le quedaba, si además lo que le quedaba era robado por su oligarquía. Bueno, mira, ya hicimos un programa sobre esto y hablamos, y mucho se ha hablado, de las recientes publicaciones sobre la deuda de Haití en el New York Times. A mí me interesó saber desde cuándo se sabía que Haití no se podía desarrollar por la deuda. Y me fui a documentos del archivo de la CEPAL y ahí me apareció un documento de 1949 que las Naciones Unidas envió en 1949 una misión a Haití. Y su informe dice, aquí lo leo, la finalidad principal del sistema fiscal de Haití ha sido proveer al servicio de la deuda externa más que ayudar a fomentar su desarrollo económico. 1949, Naciones Unidas. Sigo. Esta orientación ha sido determinada por factores políticos extraños al país, por esta manera de decir Estados Unidos, que han impuesto restricciones a la libertad de opción del gobierno en esta materia. Naciones Unidas, 1949. Pero son El negros desastre. que solo ven el vudú y que solo son, que comen chiquitos, carne humana, y que son incapaces de gobernarse a sí mismos. Eso es lo que Bueno, dice la prensa. el desastre actual de Haití comenzó allí. La CEPAL calcula que los pagos a Francia y a los Estados Unidos le han costado a Haití 115.000 millones de dólares en crecimiento económico perdido. Tomás Piketty dice que esa deuda es una espiral de pagos que paralizó a Haití por más de un siglo. Y dice que si no hubiera esa deuda, no ve él ninguna razón por la que Haití no tuviera el mismo per cápita de la República Dominicana. De esa deuda, sin embargo, nacieron muchos males. Nació la casta gobernante porque funcionaban como intermediarios y comisionistas de la banca extranjera, a la que se le pagaba para asegurar los pagos de esa deuda. Y hay un cálculo muy famoso que realizó el mismo Piketty, donde demuestra que de cada $3 que ganaba Haití por exportaciones, se le iban
2,53 en pagar esa extorsión. Le quedaban de cada dólar, de cada $3 le quedaban 7 centavos. Y el mundo entero vio esto, Fausto, y nadie nunca hizo nada. Por eso decía que Haití está excluida del concierto de las naciones como voz política. Y mira, Mimi, en Nadie dijo nada. 1949, las Naciones Unidas. Sí, Los, pero ¿dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están las propuestas? No, ¿verdad? De nuevo, esa primera república de negros tiene que desaparecer de la historia. bueno, esa deuda en manos de la banca estadounidense sirvió también como motivación para las intervenciones militares en Haití, para cobrarse directamente la deuda. Y eso inicia la cadena interminable, inacabable de intervenciones militares de Estados Unidos en Haití, y parece que viene la próxima. La primera se dio en 1914. Ahí había estallado la Primera Guerra Mundial y se habían interrumpido las exportaciones haitianas a Europa. Y entonces el banco, el National City Bank, acudió a un juez y dijo que había riesgo de que Haití no le pudiera pagar ese año los intereses. Entonces, el juez de New York decretó un embargo a Haití y, más interesante, ordenó al Perdón, se acaba, por lo menos en mi pantalla quedó bloqueado Fausto. Es decir, le ordena al ejército, la intervención del ejército de los Estados Unidos para asegurarse el pago de los intereses de la deuda a Haití. Y esto dura de 1914 hasta 1930, más o menos, ¿verdad, Fausto? 1934. El juez de New York decretó un embargo a Haití y así nomás, como Pedro por su casa, desembarcaron en Haití tropas norteamericanas y saquearon el Banco Nacional de Haití y se llevaron todo el oro de la banca central haitiana por un equivalente de $500 millones oro y lo depositaron en el Oro. National City Bank. Oro. Oro. En Estados Unidos lo que maneja en este momento es papel, no oro, ¿verdad? Para el Así es. dólar. Depositaron en el National City Bank esa cifra para que se pagara. Al año siguiente, simplemente intervinieron y se quedaron, como vos decías, 19 años más hasta 1934, asegurándose que del cobro de impuestos en primerísimo lugar se pagaran los intereses al National City Bank. Haití estuvo directamente intervenido. Después los Estados Unidos van a imponer la dictadura sanguinaria de la familia Duvalier por 30 años más. Esta vez como garantía de que un país tan oprimido no se hiciera comunista. Hay Bueno, algo ahora viene. interesante que oí en una entrevista, Fausto, ¿por qué ese interés en Haití? ¿Por qué esa importancia de Haití cuando ya la producción de Haití no le da la riqueza a los neocolonialistas? La parte geográfica y posible interés geopolítica. No sé si con eso te desvío y lo hablamos en otro momento. Tal vez. En 1989 cae el muro de Berlín. Termina la Guerra Fría y los Estados Unidos no tienen miedo de que un gobierno democrático en Haití pueda desembocar en el comunismo. Y así comienza para Haití en 1990 otra estación de su interminable calvario. Y Sí, es su por apuesta eso. democrática. Creo que Su sí apuesta, cabe, porque sí está dentro de la Guerra Fría, que Haití no sea país comunista a la par de Cuba, pero además que es la entrada de los buques de Estados Unidos hacia el canal de Panamá. Entonces, esa punta de la española en que es Haití se convierte en algo que no pueden dejar ir los Estados Unidos durante la Guerra Fría. fuera de la Guerra Fría, en 1990 se da la primera elección verdaderamente democrática. Salió electo Jean-Bertrand Aristide. No duró mucho, solo gobernó 7 meses. Tuvo que exilarse. Los partidarios de Aristide, que venían de organizaciones de base, lo mejor que ha producido Haití en toda su historia, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Los que pudieron escapar se exilaron. Y así
en la misma cuna del nacimiento de las fuerzas políticas que pudieron haber salvado a Haití, ahí en esa misma cuna fueron asesinadas. Y eso así fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993. Pero En no, 1994, bajo presión internacional, se volvió a instalar a Aristide en el poder. Llegó con el apoyo de 20.000 soldados estadounidenses bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí comienza. Estados Unidos actuando con el sombrero de las Naciones Unidas. Pero cuando regresa Aristide ya no era el mismo Aristide, porque ya no tenía por debajo la base social de apoyo, sino la tutela militar extranjera. Gobernó un año. En 95 traspasó el poder a René Préval, segundo presidente haitiano electo democráticamente, que después de 5 años le pasó de nuevo en nuevas elecciones en las que volvió a arrasar a Aristide, le pasó el poder de nuevo a Aristide. Y aquí Aristide, de nuevo, ya en otra época, con un sentido bastante diferente desde el punto de vista socioeconómico, ya es un gobierno neoliberal. En el año 2000 se le ocurre, no, más bien en el 2003 se le ocurre exigirle a Francia que le compense la extorsión de la deuda que Francia le había impuesto a Haití. y llegamos a Esa, la válida. Esa solicitud de Aristide provoca todo lo que hablaste en la primera parte del programa. Se atreve bueno, a pedir que le, que le paguen por toda la expoliación de la deuda de Francia y Estados Unidos. y aquí viene la historia medieval del quiebraventana. Se cuenta que en las ciudades medievales los fabricantes de vidrio mandaban a niños a que quebraran las ventanas para llegar ellos después a ofrecer ponerlas. Eso mismo hicieron los Estados Unidos en Haití y también Francia. Primero, la prensa demonizó a Aristide. No había artículos que no salían, el New York Times, Washington Post, que no salían hablando pestes de él. Comía chiquitos, hacía vudú. No comía chiquitos, ni hacía vudú, pero lo pusieron de una forma muy fea. Sí, Luego se financió a grupos de oposición y el ejército gringo entrenó militares en República Dominicana contra el autoritarismo de Aristide. El National Endowment for Democracy financió grupos opositores. ¿Cómo podemos decir esto? El ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, dirigió una comisión investigadora muy larga, no la vamos a leer acá, pero ahí aparece, y lo voy a leer textualmente, los gobiernos de Estados Unidos y de República Dominicana armaron y entrenaron a los rebeldes haitianos contra Aristide. Y eso creó el ambiente propicio para que llegaran los salvadores a proteger la vida de Aristide. Y entonces tropas norteamericanas secuestraron a Aristide y lo sacaron del país en medio de la noche del 29 de febrero de 2004. Y el hay una Consejo de... grabación donde él dice, me están secuestrando, ¿verdad? Porque la idea era otra, simplemente lo Sí, salvamos. logró, sí, no sé cómo logró eso, pero logró grabar, no estoy renunciando, me están secuestrando. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó una fuerza de intervención bajo mando de tropas francesas que instalaron una fuerza de paz en el país. Lo que siguieron fueron gobiernos corruptos, nuevas intervenciones, más gobiernos corruptos bajo tutela de Estados Unidos y sin hablar del terremoto, como vos lo dijiste bien, llegamos hasta ahora. Y yo me pregunto, ¿se entiende un poquito más ahora el calvario de Haití? Porque ahora parece que la única solución es otra intervención. Y en eso estamos. Y a eso llegamos. Haití duele en el alma y reconocer que Haití no es parte de la historia ni de los grandes apoyos en las calles, ni las grandes discusiones en el concierto de las naciones, sino la historia más triste que puede tener un pueblo que con una enorme dignidad peleó antes que cualquier otro por su libertad. Muchas gracias, Fausto. Duele, ¿verdad? Hablar de Haití. Y es importante que se conozca. A todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes.